Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 10 de mayo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que así ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, recibamos en nuestro corazón con humildad tu palabra, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra y perseveremos en ella, y así demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, del versículo 60 al 69. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía por esto: «Os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: «¿También vosotros querréis marcharos?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Jesús les respondió: «¿No os he elegido yo a vosotros, los 12? Y uno de vosotros es un diablo». Hablaba de Judas Iscariote, Simón Iscariote, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 6, del versículo 60 al 69. Luego que Jesús le habla con ellos en la sinagoga de Cafarnaúm, entonces, en el versículo 60 sucede algo muy interesante. Recordemos que en el versículo 51 al 59, el Señor les dice a ellos: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
el pan que yo les voy a dar es mi carne es verdadera bebida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Ahora, en el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo esto. Y esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba, ¿qué sucedió cuando los mismos discípulos de Jesucristo, al escuchar que tenían que comer la carne de Jesucristo, beber su sangre, la Santa Eucaristía, el culmen de la vida cristiana, como dice el Lumen Gentium, número 11? La Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. ¿Qué sucede? Ellos se escandalizan. Y no solo se escandalizan, sino se van. Hay un grupo que se escandaliza al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo he dicho son espíritu y vida. O sea que para entender el mensaje del Señor hay que renacer de nuevo del Espíritu, como es en Juan 3, 5. No solamente pensar en lo carnal, en nuestra mente limitada. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55 del versículo 7 al 8, por ahí, que los pensamientos de Dios son una distancia como de la tierra al cielo comparado con los pensamientos de los hombres. Por eso, para entender al Señor es necesario renacer de nuevo a través del bautismo. En la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo, donde recibimos sus dones, pedirle al Señor que nos dé el don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, para poder nosotros entender al Señor, para poder nosotros recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual es en realidad y que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Les dice Jesús, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Aquí va el segundo grupo. Miren, el primero se escandalizan. Dice muchos, en el versículo 60, dice muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escuchar? ¿Quién puede escucharlo? Ellos se escandalizaron. El primer grupo se escandaliza. ¿Pero qué va a ser esto? ¿Qué va a ser como de hoy en día los protestantes? No, es que eso no es posible, que el cuerpo y la sangre de Cristo estén en la Santa Eucaristía. Se escandalizan. Otros no creen. Pueden haber mismos católicos que incluso pasan a recibir el sacramento de la Eucaristía, pasan a comulgar durante la misa y no creen que Jesucristo está ahí presente. Pero eso es, mis hermanos, gravísimo, el no creer que Jesucristo está ahí presente. Dice en 1 Corintios 11, 27 al 29, que hay que examinarse, hay que discernir que el cuerpo de Cristo está ahí. Si uno pasa solamente a comulgar porque pasan los demás y yo también, dice la palabra de Dios que uno comete un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo y se traga su propia condenación. Entonces esto es muy serio. Porque Jesús sabía desde el principio que quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Un grupo que se escandaliza, otro grupo que no cree y otra persona que lo va a entregar, que lo va a traicionar. De hoy en día, ¿cuántos traicioneros hay que van, reciben la Eucaristía en su mano, se la llevan a su casa, llevan a vendérselo a los brujos? Miren, Satanás sabe que en la Eucaristía, en la hostia consagrada está Jesucristo. Y los católicos muchos están dormidos. Y lo entregan al Señor, lo traicionan. Ay, Dios mío. Nosotros, todos los confirmados, tenemos que ser custodios de la Eucaristía. La persona debe, primeramente, la Eucaristía se debe de recibir de rodillas y en la boca, o parados de pie y en la boca. La iglesia luego permitió que se recibiera en la mano, pero para agilizar supuestamente
el proceso. Pero lo que sucede es que la persona que recibe en la mano no debe dar ni un paso antes que en delante del sacerdote o del ministro de la Eucaristía tome, tome el santísimo cuerpo de Cristo y su sangre y se lo coma, se lo ponga en la boca, en frente del sacerdote, en frente del ministro. No es para que vaya llevando ahí, peor aún, que llevan el cuerpo de Cristo a su casa, algunas personas a colocar en su Biblia, o no sé, y muchos a venderle a los ministros de Satanás, que son los brujos. Muy importante, cuidado, y hay que ser custodios, guardianes de la Eucaristía, todos. Y dice, y decían por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Sus mismos discípulos se volvieron atrás. Personas que le seguían a él se volvieron atrás porque no creían, porque se escandalizaban. Se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces ya no creían en su doctrina. Anticristianos. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2 versículos del 18 al 19 que salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros mismos, de entre el mismo grupo de cristianos, de ahí salieron. Entonces pero muy importante esto de nosotros discernir, de pensar, ¿no estaré yo en el grupo de esos que se escandalizan? ¿O en el grupo de aquellos que no creen? Aún peor, entre ellos que lo traicionan al Señor. En el versículo 67 dice, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros querréis marcharos? Jesús a los que se van, no le dice, hey, vengan, hay un malentendido, dejo que se vayan. Son libres y escucharon la verdad. No creen, entonces se van. Dice en Eclesiástico capítulo 15, versículo 14, Dios dio el libre albedrío. Pero eso sí, de todo el Señor nos pedirá cuentas. 2 Corintios 5:10. Le respondió Simón, aquí va la profesión de fe de Pedro. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué si Jesús pregunta a todos, responde Pedro? Porque él es el líder. Por algo el Señor le cambió el nombre en Juan 1:42. Tú te llamarás Simón, tú te llamarás Cefas. Y siempre cuando algo sucede, Jesús va con Pedro. Por ejemplo, cuando van al huerto, Jesús va a orar con Pedro, Santiago y Juan. Les dice a ellos que oren. Jesús va a orar a solas. Vuelve y los encuentra dormidos. ¿A quién reclama Jesús? A Pedro. Pedro, Simón, con quien no ves, pues, siempre al líder. Muy importante. Luego a él le deja que pastoree el rebaño de Jesucristo. Muy, pero muy importante. Jesús les respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es un diablo. El diablo metido entre los mismos 12 discípulos del Señor. Imagínense. El diablo, dice en 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hay que tener cuidado y ser prudentes en lo que nosotros hacemos. A veces podemos pensar que estamos haciendo bien según el proceder de nosotros, pero no según la voluntad de Dios. Puede ser que a veces podamos llegar a ser hasta instrumentos de Satanás para causar divisiones, para causar sectarismo, cismas, en lugar de mantener la unidad como así Jesús lo quiere. La palabra lo dice en Juan 17:21. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Entonces Jesús, cuando hablaba del diablo, decía uno de ustedes es el diablo, hablaba de aquel que lo iba a entregar.
de aquel que lo traicionó a Jesús. ¿Cuántos personas de hoy en día han traicionado a Jesús? Antes creían en la Eucaristía, ahora ya no. Y Jesús, a esos que le traicionan, le dice, Jesús mismo dice, es un diablo, porque el diablo es el que divide, el diablo es el que separa, el diablo es el que busca la división. Jesús lo que quiere, Él es la unidad. Juan 17:21. Pidámosle al Señor que, ayudados por su gracia, nosotros seamos instrumentos de Jesucristo para llevar la buena noticia, el Evangelio a los demás, y que no seamos ministros o instrumentos de Satanás que traicionan a Cristo, que abandonan a Jesucristo. Más bien, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de siempre estar unidos a Él a través del sacramento de la Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana, como es el Lumen Gentium, número 11. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Denle compartir, denle me gusta, denle suscribir. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día, como dice allá en Números 6:24. Que el Señor te bendiga y te proteja.